La noche caía sobre Galicia. El aire estaba húmedo y pesado, y una espesa niebla descendía lentamente, cubriendo los caminos de tierra y los bosques de robles centenarios. A lo lejos apenas se distinguían las luces de una aldea, como pequeñas brasas resistiendo el dominio de la oscuridad. Marta, una joven del lugar, caminaba de regreso a casa tras visitar a su abuela enferma. El sendero era estrecho, bordeado de árboles retorcidos que parecían susurrar con cada soplo de viento. De repente, el silencio se volvió absoluto. Ni grillos, ni hojas moviéndose, ni el eco del río cercano. Solo un vacío inquietante. Marta sintió como su respiración se aceleraba y un presentimiento helado recorrió su espalda. Había escuchado las historias desde niña. La Santa Compaña, la procesión de almas errantes que vaga por los caminos durante la noche, siempre en busca de un vivo que cargue con la cruz o con el caldero, o peor aún, que muera poco después de cruzarse con ellos. Un tenue resplandor comenzó a iluminar el sendero frente a ella. Al principio pensó que era un campesino con un farol, pero pronto notó que no había pasos ni sonido alguno, solo una luz flotando que avanzaba lentamente entre la bruma. Su corazón latía con fuerza y una voz interior le decía que no mirara, que siguiera caminando, pero sus pies parecían clavados al suelo. La neblina se espesaba, formando figuras que semejaban cuerpos envueltos en sudarios. Marta tragó saliva, los labios secos. Sentía que, más que ver, estaba siendo observada. El olor a cera encendida llenó el aire. Velas, muchas velas, aunque ninguna llama debía estar allí, en medio del bosque. Y entonces los vio. Siluetas pálidas, espectros silenciosos avanzando en fila, cada uno portando una vela que apenas iluminaba sus rostros vacíos. Al frente, una figura más clara que las demás cargaba una cruz de madera. Era la Santa Compaña. Marta quiso correr, pero el camino parecía cerrarse a su alrededor. La procesión avanzaba lenta, inevitable, como si el tiempo se hubiera detenido. El miedo se apoderó de ella y comprendió que ya no había vuelta atrás. Marta retrocedió lentamente, con el corazón golpeando su pecho como un tambor de guerra. El resplandor de las velas flotantes iluminaba la niebla, dibujando sombras alargadas y deformes. La procesión avanzaba con un silencio sepulcral, y aunque sus pies temblaban, no podía apartar la mirada de esas figuras etéreas. Sus ropajes eran blancos, desgarrados por el tiempo, y sus rostros, apenas visibles, parecían máscaras sin vida. Marta intentó girar sobre sus talones y huir, pero al hacerlo, se dio cuenta de que la niebla había cerrado el camino detrás de ella. Un murmullo helado surgió de la procesión, como si los difuntos rezaran plegarias en un idioma olvidado. La joven apretó los puños, buscando fuerza, pero sus piernas apenas respondían. Una de las figuras levantó la cabeza, revelando unos ojos vacíos que parecían perforar su alma. El portador de la cruz, alto y delgado, levantó su mirada hacia Marta. Sus labios se movieron, pero ningún sonido salió de ellos. Aún así, ella comprendió el mensaje. Debía unirse a la procesión. El aire se volvió más pesado y un frío antinatural envolvió su cuerpo. Sintió que las fuerzas la abandonaban, como si cada aliento la acercara un poco más a la muerte. Sus piernas dieron un paso hacia adelante sin que ella lo decidiera. El aire se volvió irrespirable. La niebla ya no parecía un fenómeno natural, sino un ser vivo que se retorcía a su alrededor. Marta
sentía que algo tiraba de su espíritu, como si una fuerza invisible intentara arrancárselo del pecho. El murmullo de las oraciones se transformó en un canto fúnebre. Cada palabra resonaba en su mente, abriendo grietas en su cordura. La figura de la cruz se detuvo a escasos metros de ella. No tenía rostro, solo una oscuridad profunda bajo el velo. Extendió una mano huesuda, invitándola a unirse a la procesión. Marta intentó hablar, pero su voz no salió. El silencio era tan denso que podía sentirse en la piel. Entonces recordó lo que su abuela solía decir: si ves la Santa Compaña, dibuja un círculo en el suelo y no salgas de él. Con manos temblorosas, trazó un círculo con una rama caída. Apenas lo terminó, el viento sopló con violencia, como si el bosque entero protestara. Las figuras se detuvieron. Los velos ondeaban, pero sus cuerpos seguían inmóviles, incapaces de cruzar la línea invisible que Marta acababa de dibujar. El líder de la Santa Compaña inclinó la cabeza como si reconociera su resistencia. Un susurro surgió de sus labios. Esta vez no. La procesión comenzó a desvanecerse lentamente, uno por uno, sus luces apagándose en la bruma. Cuando la última vela se extinguió, el silencio volvió. Marta cayó de rodillas, llorando, agotada. Al amanecer, los aldeanos la encontraron dormida sobre el círculo de tierra, con una vela fría entre las manos. Desde aquel día, nunca volvió a hablar del suceso. Pero cada noche, alguien aseguraba ver luces moverse entre los árboles. Pasaron los meses, y aunque Marta volvió a la rutina del pueblo, algo en ella había cambiado. Caminaba con la mirada perdida, como si parte de su alma se hubiera quedado aquella noche entre los árboles. Nadie se atrevía a preguntarle demasiado. Todos sabían que hay cosas que no deben ser nombradas, pero cada madrugada, antes de que el gallo cantara, una luz tenue se veía moverse desde su ventana hacia el bosque. Decían que Marta llevaba una vela encendida y que siempre regresaba con la llama intacta. Una noche de tormenta, los truenos retumbaron sobre el valle. Marta no apareció al día siguiente. Los aldeanos, temerosos, siguieron el rastro de cera que se perdía en el bosque. A medida que se adentraban, la niebla volvía a cubrirlo todo. El silencio se impuso, y una procesión de luces se alzó entre los robles. Eran las mismas figuras, marchando con solemnidad. Y entre ellas, una nueva alma avanzaba, portando la cruz. Era Marta, con el rostro sereno y los ojos cerrados, guiando a los muertos. Desde entonces, la Santa Compaña no ha dejado de aparecer en Galicia. Cada generación asegura haberla visto cruzar los caminos durante la noche más oscura, siempre en silencio, siempre con sus velas encendidas. Algunos dicen que quien lleva la cruz cambia con el paso del tiempo, y que, cuando el viento sopla desde los montes, aún se oye la voz de Marta rezando entre la niebla, guiando a los perdidos hacia su destino.